Y ahora sí. Bueno, este es el circuito que vamos a estudiar nosotros. Es un esquemático de una fuente switching. Digo que es un esquemático porque tiene los componentes básicos, pero faltan muchas cosas más que no están. Pero sirve para explicar cómo funciona. Si ustedes miran esta fuente, aquí está explicado qué es cada cosa, ¿no? Tensión de línea, rectificador de onda completa, puente, un filtro de pasabajo con capacitor. Aquí donde dice pulsos de disparo, enseguida les voy a comentar qué es lo que hace este circuito de disparo. Esto es un filtro de pasabajos con inductor y capacitor, y esto representa la carga. Es decir que, por ejemplo, representa toda la corriente que consume la computadora que estoy usando ahora. Es decir, la corriente consume todos los transistores, pantalla, diquetera, lo que sea, todo el consumo de corriente, bueno, está sintetizado en ese valor de resistencia. Si yo hago cociente entre la tensión que tengo entre extremos y este valor de resistencia, me da un valor de corriente que es el que consume esta computadora, esta PC que yo tengo ahora frente mío. Bueno, entonces, si ustedes miran, vamos a mirar rápido el circuito, a ver qué diferencias hay respecto a lo que ustedes ya conocen. Primero que, bueno, esto representa la tensión de línea, son los 220 volt. Acuérdense que antes ustedes, entre la tensión de línea y el rectificador, este es un rectificador de onda completa, es un puente, tal vez ustedes lo conozcan como puesto en formato de un rombito. Bueno, acá no está puesto como un rombo, está puesto como un cuadrado, pero funciona exactamente igual. Y acuérdense que lo que hace este circuito es, a esta alterna que tienen aquí, estoy dibujando una alterna yo ahora, no lo cuento con más detalle porque se supone que lo conocen. A esta alterna que tengo aquí de tensión de línea, a la salida termina siendo una señal rectificada. ¿Qué significa? Que los semiciclos negativos también los pone como positivos, es decir, que me queda una señal pulsante que tiene la forma de un semiciclo de una señal senoidal. Y a la salida de esto también, esto es clásico, es conocido esto, hay un capacitor. Bueno, puse una resistencia porque normalmente aparece una resistencia, una resistencia también en el filtro, y la cuestión es que esto funciona como un filtro de pasabajos. Lo que hace específicamente es hacer ese rizadito, el ripple que ustedes conocen, que no voy a explicar, que hace que la continua se parezca más a una continua. Bueno, ¿cuál fue la cuestión? ¿Qué es lo que hicimos hasta ahora? ¿O qué es lo que les llama la atención a ustedes? ¿O qué está faltando del rectificador que ustedes conocen habitualmente? Hasta acá, hasta aquí, se parece mucho al rectificador que ustedes conocen. ¿Qué es lo que está faltando? Algo falta al rectificador que ustedes conocen habitualmente. Atenuar la tensión. ¿El qué? Atenuar la tensión porque siguen siendo 220 volts. Y entonces, ¿qué es lo que falta? No escuché Bueno, bien. No escuché bien qué es lo que falta. eh, un transformador. El transformador. No hay un transformador ahí, un TR1. Bueno, ¿cuál? ¿Este que está acá? Sí. Bueno, pero estamos hablando acá, llegamos hasta acá. Digo, si vos Ah, mirás, bueno. si ustedes miran este tramo del circuito, toda esta parte del circuito, se parece o es igual al rectificador que ustedes usan habitualmente. Entonces uno dice, ¿y por qué no nos quedamos con este rectificador que tiene un buen rizado, tiene este ripple que se mantiene entre valores más o menos constantes? Me quedo con eso. ¿Y por qué hacer toda esta circuitería que viene acá? Entonces, mi pregunta es, si yo miro este primer bloque, si quieren, si yo pienso este rectificador como un primer bloque, ¿qué diferencia tiene respecto al rectificador que ustedes estudiaron en sistemas electrónicos analógicos? Esa es la pregunta. Tensión de línea, puente de diodos y filtro con capacitor. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que no está ahí? Un transformador después de la tensión de línea.
Claro, ustedes se acuerdan que acá tenían un transformador que trabajaba, que en la entrada tenía la tensión de línea y a la salida entregaba una señal de la misma frecuencia, de 50 Hz, de menor amplitud. Ese transformador no está. ¿Por qué no está este transformador? Se los conté ayer. Les decía que cuando ustedes tienen un transformador que trabaja en frecuencias muy bajas, 50 Hz, y que además tiene consumo de corriente altos, termina siendo algo muy voluminoso, muy pesado, costoso porque tiene hierro, tiene el cobre, y entonces eso es una de las cosas que hace costosas una fuente de alimentación. Pero además tiene estos otros dos problemas, que es pesado y que es voluminoso. Entonces, ¿qué es lo que se pensó? Si en lugar de tener un transformador que trabaje a 50 Hz, tengo un transformador que trabaje a frecuencia mucho más alta, por ejemplo, que sea 50 kHz, entonces yo lo que logro es tener un transformador más chiquitito. Más chiquito es un transformador así, no sé si me están viendo a mí, pero es un transformador, yo le decía, ¿se acuerdan el otro día? Por decir algo, un cubito de 2x2. Bueno, entonces incluso menos. Entonces, vuelvo a decir, si ustedes miran este primer tramo del circuito, uno diría, ¿para qué voy a hacer todo esto si con esto ya todo funcionaba bien? Bueno, en realidad aquí no, lo que no tienen es el transformador. ¿O por qué no dejé la fuente con transformador? Justamente por eso, por las dimensiones que tiene. Y lo que les mostraba es lo que les contaba el otro día. Si ustedes quisieran llevar el cargador de su celular en el bolsillo, imagínense llevar un transformador así grande metido en el bolsillo. No pueden. En cambio, ¿qué es lo que hacen? Lo meten bueno, está ahí atrás mi cargador. Cualquier cargador de teléfono móvil tiene una fuente switching adentro. Y fíjense qué chiquito es y qué transportable que es. Así que esa es la cuestión. Pero como contrapartida, ¿qué tenemos? Que el circuito es más complicado. Y además este es un circuito simplificado. Es mucho más complejo todavía. No son estos componentes nada más. Faltan muchas cosas más. Pero estos sirven para explicar cómo funciona. Entonces, vuelvo a decir, ¿cuál es el problema de los reguladores que ustedes de los ¿cómo se llama? De los rectificadores que estudiaron ustedes el año pasado, de las fuentes que estudiaron el año pasado? Es que usan estos transformadores que son unos brutos transformadores. Y ser unos brutos transformadores me pone algunos límites. Disculpen un cachitito. Ya. Bueno, trabajar con esos transformadores tan grandes que son consecuencia de estar trabajando a una frecuencia de 50 Hz, lo que hace es imposibilitarme de usarlo como un cargador móvil, me imposibilita guardarlo no sé, en un bolsillo, donde quiera, porque son grandes, es muy costoso, cuesta más. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pero si trabajamos a frecuencias más altas, esto lo resolvemos. Y bueno, y uno encontró esta solución que les sigo contando ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Rectificamos directamente la continua. Directamente la continua se rectifica. Entonces, perdón, directamente rectificamos la tensión de línea, esta que está acá. Entonces, al rectificar la tensión de línea, lo que se tiene acá, bueno, y después de filtrarla con este circuito RC, con esta C, con este capacitor, lo que se tiene a este lado es una continua de un valor. ¿De qué valor será esa continua? ¿Lo pueden calcular? ¿Saben cómo calcular ese valor de continua? ¿Saben cómo calcularlo? ¿Alguno me puede contar? ¿No es el valor medio de la onda positiva? Bueno, si no tuviera el filtro, sería el valor medio. Pero tengo el filtro. Y aparece un ripple. ¿Se acuerdan ustedes cómo funciona una fuente, un rectificador? ¿Cómo funciona el rectificador de puente de diodos que ustedes estudiaron el año pasado? ¿Lo recuerdan o no? ¿Lo recuerda? ¿Alguien no lo recuerda?
¿Alguien quiere que lo cuente? Sí, el puente de diodo me acuerdo, pero cómo Bueno, sacarlo, no tengo ni idea. ¿cómo que? Bueno, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y vamos a mostrarlo. Esperen que lo que voy a hacer es volver para atrás. Voy a dejar de compartir esto y voy a mostrar la pantalla, el pizarrón. Díganme, vamos a tratar de lograr que se vea. ¿Se ve más o menos razonablemente bien? Sí, sí. ¿Sí lo ven todos? Bueno, vamos a tratar de acercarlo un poquito. Yo voy a trabajar en ese lugarcito, en este extremo de acá. Y esperen que corro todo esto y corremos estas cosas. Bueno, ustedes el año pasado estudiaron un rectificador. Esto era así, esta así, la situación. Donde ustedes tenían dos piolines, que la tensión de línea. A ver, para decir la tensión de línea, este es el toma corriente. ¿Está bien? Metimos dos cables en el toma corriente. De ahí ustedes venían a un transformador. ¿Qué es este transformador que decimos que es un bruto transformador? Del transformador, esperen que le abro a Brunito. Bueno, Brunito, vaya para allá. Upa. De ahí venía el rectificador, que era el puente de diodo, lo voy a representar así, con un diodo, para que se acuerden, un puente de diodo. Y a la salida, aquí a la salida tenían un capacitor. Y lo vamos a poner, el capacitor lo vamos a poner así. Entonces, a ver, vamos, para entenderlo, vamos a dibujar la forma de onda con una llave como esta, que va a estar abierta o cerrada, es la llave L. Entonces arrancamos con esta cuestión. Vamos a pensar que la llave L está abierta. L abierta. Ustedes tienen de este lado, acá, esta señal alterna. De acá también tiene una alterna, pero de menor amplitud, ¿no? La achicamos un cachito. Y voy a dibujar lo que tienen aquí, lo que tienen acá en la salida. Y voy a hacer como en el ¿cómo se llama? En el simulador. Que se acuerdan que el pin para medir es así, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tienen ahí? Bueno, lo que van a tener ahí con L abierta es esto. Cuando viene el semiciclo positivo, lo dibuja tal cual. Cuando viene un semiciclo negativo, lo rectifica. ¿Qué significa? Que lo dibuja así. Cuando viene un semiciclo positivo, el siguiente lo vuelve a dibujar como positivo. Al negativo lo rectifica, lo dibuja así. Esto es lo que ocurre con la L abierta. ¿Y qué pasa cuando la L está cerrada? Pero un cachito, busco otro marcador de color rojizo. Y cuando la L está cerrada, cuando voy a ponerlo acá abajo, se ve acá abajo más o menos. Vamos a ponerlo por acá. Cuando L... no voy a poner así directamente, miren qué inteligente que soy. Cuando L está cerrada, L cerrada, ¿qué significa? Que esto está conectado. Aparece el capacitor. Y cuando aparece el capacitor pasa esto. La tensión crece hasta el valor pico. Cuando empieza a decrecer la tensión, el capacitor se descarga sobre la carga. Acuérdense que acá hay una carga RL, ¿no? Que representa el consumo, lo que les contaba recién. Puede representar esta RL el consumo de mi computadora, la que estoy usando ahora. ¿Qué es lo que hace esto? Entonces, viene el semiciclo positivo, se carga el capacitor hasta este valor. Y cuando la tensión se hace negativa, el capacitor empieza a descargarse sobre la carga, hace una cosa así. Y después se vuelve a cargar, y hace así. Y vuelve a cargarse. Y es este rizadito que está dibujado acá, ¿no? Que dibujé más o menos como puedo. Pero digo, a ver, si uno mira, el valor de continua prácticamente va a coincidir casi con el valor pico de la señal de alterna que tengan de este lado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí. Bueno, bárbaro. Entonces, esto es lo que hacía este rectificador. Ahora, yo les pregunto, imagínense ustedes ahora
que no tienen este transformador. El transformador ya no está. Entonces, la tensión que voy a tener aquí, esta tensión, son 220 volt, voy a poner así RMS, que son los volt eficaces, son los 120 volt eficaces. En inglés es root medium square. No importa. Volt eficaces. Entonces, yo lo que digo es, si yo calculo cuánto vale este valor pico, este es el valor pico de la señal, ¿no? Si calculo BP, entonces más o menos sé cuánto vale la continua que tengo en el caso de que conecte esto directamente, que ponga la tensión de línea directamente sobre el rectificador. ¿Se entiende lo que digo? Estoy específicamente Sí. hablando del caso que estamos estudiando nosotros. Bueno, ¿me pueden decir cuánto vale BP? Aproximadamente 220. No, ese es el valor eficaz. El valor eficaz, ¿cómo se calcula el valor eficaz? Valor eficaz. Es el valor pico. Valor pico sobre raíz de 2. Sí, señor. Exactamente. Entonces, ¿cuánto vale? Si acá tenemos valor pico que vale... Era valor eficaz que vale 220. Esto vale 220. ¿Cuánto va a valer el valor pico? 311. Sí, exactamente. El valor pico vale 300. Vamos a anotarlo por acá. El valor pico vale... ¿Se ve lo que escribo acá, no? 311 volt. Exactamente. Entonces vuelvo a decir, fíjense, ¿no? Primero recuerden cómo funcionaba este rectificador. ¿Qué significa rectificar? Los semiciclos positivos los dibujo igual y los negativos los dibujo como si fueran positivos en el secundario. Si no tuviera el capacitor, el dibujo es el que está en azul. Pero al estar el capacitor, entonces el dibujo es el que está en rojo. Si uno mira este valor, este nivel coincide prácticamente con el valor pico y pudimos hacer una cuentita, conociendo el valor eficaz, pueden obtener el valor pico. 311 volt. Entonces fíjense cosa interesante. Voy a volver al documento que estaba compartiendo. Ahora me van a ver a mí, por unos instantes nada más, pero ya va. ¿Quieren hacer alguna pregunta de lo que acabamos de decir? ¿Alguno tiene consulta? Nicole. No, ninguno. ¿Ninguno? Bueno. No. Bueno, perfecto. Entonces fíjense acá qué interesante. Están viendo, ¿no? El circuito, el documento. Sí. Fuente switching. Bueno, fíjense, una primera cuestión quería comentarles nada más que esto es a los fines, esto que acabo de contar de los 311 volt, es a los fines de que no quiero que se mueran. Porque si aquí tengo 220, rectifico los 220, los 220 volt eficaces, sobre el capacitor van a tener más o menos más de 300 volt. Así que si meten la manita en ese capacitor, el dedito va a ser un golpecito bastante duro de soportar. Así que yo digo, ese es un capacitor que hay que mirarlo con muchísimo cuidado. Entonces digo, no es en una fuente de switching, no hay que, como en cualquier dispositivo electrónico, en el equipo electrónico, pero digo, bueno, en particular ese capacitor que está en la entrada del fuente de switching, no es igual que el capacitor que ustedes tenían en las fuentes que estudiaron el año pasado. Esta primera cuestión. Entonces fíjense qué es lo que hicieron, lo que hace este circuito. Voy a anotar algunas cosas. Primero, de este lado arrancamos con por lo que acabamos de contar, ¿no? Arrancamos con una señal alterna. Señal alterna, ¿no? Alterna. Y de esa señal alterna, nosotros la convertimos aquí a una señal continua. Entonces la pasamos a una señal continua. Señal continua. Entonces uno dice, bárbaro, ya está. Es lo que queríamos. Pero no. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tenemos este transistor. Y este transistor está funcionando como una llave que abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, miles de veces por segundo. ¿Está bien? Por ejemplo, entre 20 y 50 kHz. Imagínense. Entre 20.000 y 50.000 veces por segundo. Va rapidísimo, ¿no? Entonces, si ustedes miran, tienen la continua que tienen de este lado, a este otro lado se vuelve a transformar en una alterna. Y ahora eso se los voy a contar cuando pasemos al pizarrón de nuevo. Pero digo, fíjense, ahora volvemos a transformar a esta señal de continua
en una señal de alterna. Una señal alterna de alterna. Bueno, señal alterna, es decir, arrancamos una señal alterna, pasamos continua y volvemos a alterna. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre esta primera alterna y esta Le cambió primera? la frecuencia. Le cambiamos la frecuencia. Le puse una frecuencia de 50 kHz o de 20 kHz, con lo cual ya puedo trabajar acá con un transformador más chiquito que el que ponía habitualmente acá. Entonces a mí si me preguntan qué ventaja es, bueno, achicamos seguro que achicamos el transformador y entonces yo puedo meter todo eso ¿vieron en la cajita del cargador del celular que después sale el cable y ahí meten el celular? Bueno, ahí puedo meter la fuente. Es transportable, es chiquitito y no tengo ese trafo pesadísimo y enorme. Esa es una de las ventajas. Desventaja que el circuito es más complicado. Bueno, está bien. Así que bueno, peso, costo, ¿y qué más dijimos? Peso, costo y... Eficiencia. No sé. Bueno, eso lo habíamos contado después, pero peso y costo por ahora, porque no contamos ninguna más que eso hasta ahora. Pero es cierto, esa también. Y la desventaja, bueno, circuito más complicado. Entonces, fíjense, esta alterna, acá tengo alterna, trabajo con este transformador, bajo la amplitud de esa alterna, y a la salida la vuelvo a transformar en una continua, porque esto es un filtro igual que, es un filtro que, bueno, que ya se los voy a contar. Pero digo, esto fue lo que hicimos. Esto es lo que hace este circuito. Y ahí volvemos a tener una señal continua, que es la que vamos a usar para alimentar nuestro circuito. Entonces, este es el circuito y con lo que acabo de decirles, ustedes saben cuáles son más o menos las ventajas y desventajas y saben que no tienen que meter el dedo acá en este capacitor porque le va un patadón que no les va a gustar nada. Y también saben muy claramente que esta RL no es una resistencia física, sino que representa los consumos del dispositivo al que está conectada esta fuente de alimentación. Bueno, entonces aprendimos unas cuantas cosas. Entonces yo ahora voy a pasar de nuevo al pizarrón y voy a explicarles cómo funciona este cachito del circuito. Y la única diferencia que van a ver en lo que yo les muestro, porque no me quiero complicar la vida, es que omití poner el transformador y directamente aparece este transistor conectado a estos dos terminales, que también lo podría hacer así si quisiera. Pero bueno, ya el problema que tendría acá es que tengo 300 volts, que si ocurre algún problema pueden aparecer en la carga y hacer percha el equipo que esté conectado a esta fuente de alimentación. De esta manera no, alguna aislación más tenemos. Entonces, bueno, ya bajamos la tensión, es más difícil que afectemos a todo el conjunto. Se podrá romper esta parte de acá, pero esta seguramente se va a salvar y no nos va a quemar la computadora. ¿Está bien? Por la existencia de este trafo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a explicar. Entonces, más o menos con esto yo entiendo que ha descrito el problema y no el problema. La solución que encontramos a una necesidad. ¿No? Mientras no teníamos celulares ni teníamos equipos móviles, esto no existía, y en la edad de piedra tampoco, así que no era un problema. El problema más que nada son necesidades que resolvemos, no son problemas. Bueno, entonces, ¿y saben por qué jorobo con esto de los problemas? Digo los problemas, porque todo lo que uno puede resolver no es un problema. Y por suerte, hasta ahora, está bien, hay cosas que nos faltan resolver, muchísimas nos faltan resolver, pero como estamos resolviendo todas, yo pienso que en ese aspecto como humanidad no tenemos límite y vamos a resolver siempre todos los problemas que nos vayan apareciendo. Por eso digo, no son problemas, son necesidades a resolver y las podemos resolver. Así que somos bastante grosos como grupo. También hacemos cosas mal, pero algunas las hacemos bien. Bueno, entonces voy a pasar acá a explicar esto es de funcionamiento y les voy a contar después también, a ver si tienen tiempo. Y después vamos a sacar algunas cositas ahí, un compañero de usted que habló del valor medio. Acá me va a interesar hacer un comentario sobre el valor medio y contar algo más que yo lo uso como explicación y que es, así como es muy importante este transformador, que lo que hizo fue lograr
este transformador puesto en este lugar logró que pudiéramos bajar los tamaños y los pesos. El inductor para mí también es clave en el funcionamiento de todo esto. Así que por eso yo le doy mucha importancia. Bueno, entonces ahora voy a pasar de nuevo a la pantalla. Paro de compartir y vamos a... Si les parece, ¿saben qué podríamos hacer? Salir y ahora corto la sesión para todos, salimos y entramos, así lo explico todo un saque. ¿Les parece? Dale, mejor. Dale. Ok. Ahí Dale, vamos, Joya, corto y profe. vuelvan, ¿eh? Ahí volvemos. Ok.